dejar que las cosas sucedan, es permitir que la energía vaya hacia el camino que le corresponde y nosotros aprovechar cada momento, cada evento, cada situación que la energía nos permita para avanzar, para seguir creciendo. A veces cuando hay energía negativa en nuestro entorno, bueno, pues también nosotros podemos empezar a crecer aprovechando esta energía, ya que toda energía es energía altamente aprovechable. Así es que vamos a fluir con lo que sucede en nuestra vida, vamos a enfocarnos en la parte positiva y vamos a mantener nuestros objetivos muy claros para que podamos alcanzar todas y cada una de nuestras metas. Vamos con Aries. Yo soy firme, mi amigo de Aries. Ese va a ser el decreto que vas a repetir el día de hoy. Por favor, hazlo 3 veces en 3 ocasiones durante este día y vas a ver que vamos a aprovechar de manera positiva la energía universal que ya de por sí te está enviando hacia la parte de la acción. Yo soy firme. Tauro. Fluyo en armonía. Amigo de Tauro, vamos a transformar, a transmutar la energía que hoy puede ser que no sea al 100% positiva, puede ser que tal vez cause alguna clase de conflicto, tal vez esté creando alguna clase de situación. Fluyo en armonía. Visualízate dentro de este flujo de energía armonioso. Géminis. Mis acciones son firmes. Geminiano, esta semana va a ser una semana un tanto compleja, vas a tener que tomar decisiones y estas decisiones tendrán que ser firmes, claras, objetivas, congruentes. Así es que vamos a visualizarnos en perfecta armonía. Mis acciones son firmes. Ese es tu decreto. Cáncer. Mira, Cáncer, no hay nada mejor que tener la fortaleza, la energía que necesitas para poder hacer lo que tú requieras. Así es que hoy aprovecha para solucionar cualquier clase de problema que tengas atrasado. Yo soy fuerza. Este será tu decreto que te potencie este día. Leo. Soy alegría y bienestar. Disfruta este día, pásatelo bonito, prepara tu cámara porque seguramente vas a vivir momentos inolvidables. Así es que ten a la mano tu cámara para poder fotografiarlos o tu mente muy despierta para que puedas recordarlos. Virgo. Yo soy paciente, Virgo, este es el decreto para ti el día de hoy. Las cosas no son como tú quisieras, tal vez podrían mejorar, tal vez podrían ser mejor. Sin embargo, hay que trabajar para ello. Yo soy paciente. Recuerda que la paciencia es la magia que va a generar que tú alcances el éxito. Libra. Vivo en armonía, Libra. Felicidades a todos ustedes porque el día de hoy van a tener oportunidad para poder crecer, para poder avanzar, para poder hacer cosas maravillosas y gozar plenamente este día. Vivo en armonía, abre las manos y recibe las bendiciones universales que estarán llegando para ti a lo largo de estas 24 horas. Escorpio. Actúo con seguridad, Escorpión. Esto es importante. Tal vez no siempre vamos a tener ya todo ganado y a nuestro favor, pero tu voluntad va a ser aquello que dé el cambio, aquello que genere transformaciones. Actúo con seguridad, emplea tu voluntad para este decreto. Sagitario. Les recuerdo, amigos míos, que los decretos se repiten 3 veces en 3 ocasiones en este día. Soy firme y positiva. Este va a ser el decreto del día de hoy. O soy firme y positivo si eres hombre. Así es que vamos a potenciar nuestros decretos visualizándonos en perfecta armonía. Y cuidado con tu palabra, Sagitariano. Capricornio. Mira, Capricornio, tal vez hay algunas situaciones que no están ajustadas como tú quisieras. Todo el tiempo estamos deseando estar mejor y qué bueno porque esa es la tendencia más maravillosa que podemos mantener los seres humanos para que tú puedas potenciar este decreto es me alejo de problemas. De esta manera tú visualízate libre de cualquier situación negativa y verás que así lo vas a lograr. Acuario. Bien, Acuario, yo soy bienestar.
Vamos a transmutar también tú la energía que puede estar negativa el día de hoy. Salte, diviértete, haz algo que cambie tu perspectiva para que puedas potenciar lo positivo y no estar atrayendo cualquier cosa negativa. Yo soy Bienestar Piscis. Mis Piscis adorados, digo en armonía lo que pienso. Nuestra energía está fluyendo bien y en armonía. Digo en armonía lo que pienso. Las palabras son fundamentales, son importantes. Si nosotros la proyectamos de manera adecuada, bueno, pues vamos a tener resultados adecuados. Piscis, digo en armonía lo que pienso. Recuerden que los decretos se repiten 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de este día y de esta manera vamos a transformar o vamos a potenciar una energía. Y como siempre les digo, amigos queridos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, todas y cada una de las cosas que digas y hagas el día de hoy estén enfocados en la parte positiva, en divertirnos, en hacer cosas buenas, padres y bonitas como ir al cine, ir al teatro. Enrique, ¿qué nos tienes preparado al respecto? Bonito día.